Cuando mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo que no me quería en su vida, yo sabía que había llegado el momento de mostrarle quién era realmente su madre y lo que era capaz de hacer. Si quieres saber cómo terminó esta increíble historia de transformación, suscríbete y dale like para más contenido como este. Permíteme comenzar desde el principio, porque esta historia necesita ser contada completa para que entiendas la magnitud de lo que realmente pasó. Cuando mis hijos me dejaron sola en aquel último viaje familiar, yo sabía que era hora de descubrir quién era realmente. Pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta aquel momento devastador que cambió todo para siempre. Mi nombre no importa ahora. Lo que importa es lo que viví, lo que soporté y cómo me transformé. Durante años fui la madre perfecta, la esposa complaciente, la mujer que se sacrificaba por todos sin esperar nada a cambio. Creí que esconder quién era realmente haría que me amaran por lo que soy por dentro. ¡Qué tonta fui! El viaje familiar había sido planeado como una reconciliación. Mis 3 hijos, ya adultos, habían accedido a acompañarme después de meses de tensión. Pensé que finalmente podríamos sanar las heridas que se habían abierto entre nosotros. En mi ingenuidad, creí que bastaba con amor y paciencia. Pero ese día, en el hotel, cuando mi hijo mayor me miró con esos ojos fríos y me dijo esas palabras que se clavaron en mi corazón como dagas, supe que algo había cambiado para siempre. No solo en él, sino en mí. «No te quiero aquí», me dijo frente a sus hermanos, frente a los otros huéspedes del hotel. «Nunca te he querido aquí. Solo nos estorbas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis otros 2 hijos bajaron la mirada. No hubo defensa, no hubo protesta, solo un silencio cómplice que me dolió más que las palabras mismas. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi corazón lo que se rompió. Fue la cadena que me había mantenido encerrada en una versión de mí misma que ya no reconocía. Fue el momento en que la mujer que había sido durante décadas murió, y la mujer que realmente era comenzó a respirar. Yo había llegado a ese viaje con la esperanza de recuperar a mi familia, pero me fui con algo mucho más valioso: la determinación de recuperarme a mí misma. Esa noche, sola en mi habitación, mientras escuchaba a mis hijos reírse en el pasillo como si nada hubiera pasado, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir siendo la víctima de mi propia bondad. No iba a permitir que me siguieran tratando como si fuera invisible. Porque lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que la mujer a la que acababan de humillar tenía recursos, tenía poder, tenía una historia que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Y había llegado el momento de que la conocieran. Ahora, mientras escribo estas palabras, puedo decir con certeza que aquel fue el día más importante de mi vida. No porque fue el día en que perdí a mis hijos, sino porque fue el día en que me encontré a mí misma. Pero aún no conoces toda la historia. Aún no sabes quién soy realmente, ni lo que era capaz de hacer cuando finalmente decidí dejar de fingir ser alguien que no era. La verdad es que mi historia comenzó mucho antes de aquel viaje devastador. Comenzó hace 30 años, cuando conocí al que sería el padre de mis hijos y tomé la primera decisión que marcaría mi destino: esconder mi verdadera identidad. Vengo de una familia adinerada del norte del país. Mi padre construyó un imperio empresarial que heredé cuando murió. Pero cuando conocí a Roberto, un hombre de clase media con sueños simples, decidí ocultar mi fortuna. Pensé que así me amaría por quien era realmente, no por lo que poseía. Mi primer error fue creer que el amor verdadero requería mentiras. Roberto era encantador, trabajador, honesto. Todo lo que yo creía que necesitaba después de haber crecido, rodeada de hombres interesados únicamente en mi dinero. Con él me sentía normal, valorada por mi personalidad y no por mi cuenta bancaria. Cuando nos casamos, alquilé un apartamento modesto y fingí vivir con su salario.
Mientras tanto, mi fortuna crecía en cuentas bancarias que él desconocía. Contraté a un administrador de confianza para manejar mis negocios desde las sombras, inventando viajes de trabajo inexistentes para asistir a reuniones empresariales. Durante los primeros años, esta doble vida me parecía romántica. Era como vivir una novela donde la princesa se hace pasar por plebeya por amor. Pero cuando nacieron mis hijos, las cosas se complicaron. Carlos, mi primogénito, llegó cuando yo tenía 25 años. 2 años después nació Ana, y 4 años más tarde, Miguel. 3 hijos hermosos que se convirtieron en el centro de mi universo, pero también en las cadenas que me ataron más fuerte a mi mentira. Ellos crecieron pensando que éramos una familia de clase media. Veían a su padre trabajar duro para darnos lo poco que teníamos, mientras yo fingía ser una ama de casa común. Pero por dentro, me moría viendo cómo Roberto se sacrificaba por gastos que yo podría cubrir sin pestañear. El colegio privado al que asistían mis hijos lo pagaba yo secretamente, haciéndoles creer que Roberto había conseguido una beca. Las vacaciones familiares las financiaba inventando que había ganado concursos. La casa más grande a la que nos mudamos cuando cumplí 30 años la presenté como una herencia de una tía lejana. Cada mentira requería 10 más para sostenerla. Pero lo que más me duele recordar es cómo mis hijos comenzaron a avergonzarse de mí. Cuando eran adolescentes, sus amigos del colegio privado tenían madres elegantes, sofisticadas, que manejaban autos lujosos y vestían ropa de diseñador. Yo, fingiendo ser humilde, usaba ropa sencilla y caminaba cuando podría haber tenido chofer. Recuerdo vívidamente el día en que Ana, a los 16 años, me pidió que no fuera a recogerla al colegio porque sus amigas se burlaban de mi apariencia. «Pareces una sirvienta, mamá», me dijo con crueldad adolescente. «¿No puedes arreglarte un poco?». Esas palabras me desgarraron, pero no podía explicarle que tenía armarios llenos de ropa de diseñador en una casa que ella desconocía. No podía decirle que había rechazado invitaciones a eventos sociales exclusivos para mantener mi fachada de madre común. Roberto tampoco ayudaba. Con los años, se volvió cómodo con la idea de que yo era, solo, una ama de casa. Cuando intentaba opinar sobre decisiones familiares importantes, me recordaba que él era quien traía el dinero a casa. Mis ideas sobre inversiones o negocios las descartaba con condescendencia, sin saber que yo manejaba empresas que él ni siquiera podía imaginar. La ironía era cruel. Mientras él se sentía superior por ser el proveedor, yo mantenía a la familia entera con ingresos que él nunca vio. Pero había cavado mi propia tumba con mentiras, y ahora yacía en ella, sintiendo cómo se desmoronaba mi dignidad día tras día. Mis hijos crecieron viendo a su padre como el héroe, y a mí como la carga. Él trabajaba fuera de casa, yo, solo, cuidaba el hogar. Él tomaba decisiones importantes, yo, solo, cocinaba y limpiaba. Él tenía opiniones valiosas, yo, solo, hablaba de cosas domésticas. Nunca supieron que mientras ellos dormían, yo dirigía reuniones virtuales con empresarios de todo el continente. Nunca supieron que sus universidades privadas las pagaba yo, no los préstamos que Roberto creía haber conseguido. Nunca supieron que la mujer a la que menospreciaban tenía poder suficiente para cambiar sus vidas con una sola decisión. Y así pasaron los años. 30 años de mentiras, de sacrificar mi identidad real por una versión de mí misma que creí que sería más amada. 30 años de construir una familia sobre cimientos podridos por mi propia cobardía. Pero en aquel hotel, cuando mi hijo mayor me miró con desprecio y me dijo que no me quería allí, comprendí que los cimientos no solo estaban rotos, habían sido falsos desde el principio, y era hora de construir algo nuevo sobre la verdad. Las señales estuvieron ahí desde el principio, pero yo elegí ignorarlas. Ahora, recordando esos momentos, me doy cuenta de que mi familia nunca me respetó realmente. Simplemente me toleraba.
La primera grieta apareció cuando Carlos cumplió 18 años. Había terminado el bachillerato con excelentes notas y tenía la oportunidad de estudiar ingeniería en una universidad prestigiosa. Roberto y yo estábamos en la cocina discutiendo cómo pagaríamos la matrícula cuando Carlos entró y soltó una frase que debería haberme alertado. «No te preocupes, mamá. Papá y yo ya encontramos la solución. Tú no entiendes de estas cosas». Me quedé helada. Había estado administrando presupuestos empresariales desde antes de que él naciera. Pero para mi propio hijo yo era incapaz de entender finanzas básicas. Roberto asintió con complicidad, como si fuera natural excluirme de decisiones sobre nuestro dinero. Esa noche, desde mi oficina secreta, transferí el dinero completo de la matrícula a la cuenta familiar. Al día siguiente, Roberto recibió una llamada del banco informándole sobre un error administrativo que había resultado en un depósito inesperado, suficiente para pagar los estudios de Carlos. Mi hijo celebró abrazando a su padre. «Sabía que lo resolverías, papá. Eres el mejor». Ni siquiera me miró. Con Ana las grietas se hicieron más profundas. Cuando cumplió 15 años, quiso una fiesta elaborada como las de sus compañeras de colegio. Yo conocía el costo exacto porque había organizado eventos similares para clientes de mis empresas. Pero cuando sugerí algunas ideas, Ana me respondió con desdén. «Mamá, por favor, tú has vivido toda tu vida en este barrio. No sabes cómo son las fiestas de verdad». Sus palabras me cortaron como cristales. Yo había asistido a eventos en los salones más exclusivos del país. Había cenado con presidentes de corporaciones multinacionales. Había bailado en galas benéficas donde una sola entrada costaba más que el salario anual de Roberto. Pero mi propia hija me veía como una mujer sin mundo. La fiesta de Ana terminó siendo espectacular. Yo la organicé desde las sombras, contactando a los mejores proveedores a través de mis asistentes empresariales. Cuando llegó el día, Ana brilló como la princesa que siempre quiso ser. Pero cuando sus amigas le preguntaron cómo había conseguido todo aquello, ella respondió: «Mi papá tiene contactos que no imaginan. Él hizo posible todo esto». Roberto, confundido pero orgulloso, aceptó el crédito. Yo permanecí invisible, como siempre. Miguel, el menor, desarrolló una actitud diferente pero igualmente dolorosa. Él simplemente me ignoraba. Cuando hablaba, dirigía sus palabras a Roberto. Cuando necesitaba algo, buscaba a su padre. Cuando tenía problemas, recurría a sus hermanos mayores. Para Miguel, yo era parte del mobiliario familiar. Recuerdo una tarde en la que Miguel, entonces de 14 años, llegó a casa llorando porque había perdido su teléfono celular. Roberto no estaba, así que se sentó en el sofá, sollozando. Me acerqué para consolarlo. «¿Qué puedo hacer para ayudarte, mi amor?». Me miró como si hubiera dicho algo absurdo. «Nada, mamá. Necesito que papá me compre otro teléfono. Tú no puedes hacer nada». Esa noche compré el teléfono más avanzado del mercado y lo dejé en su habitación con una nota firmada «de papá». Miguel saltó de alegría y corrió a abrazar a Roberto, quien acababa de llegar del trabajo. «Gracias, papá. Eres increíble». Roberto me miró confundido por encima del hombro de Miguel, pero yo le hice una seña para que no dijera nada. Una vez más, elegí ser invisible antes que reconocida. Las grietas se convirtieron en fisuras durante los años universitarios de mis hijos. Carlos estudiaba ingeniería, Ana arquitectura, Miguel medicina. 3 carreras costosas en universidades privadas de élite. Roberto se enorgullecía de poder costear esos estudios, sin saber que yo transfería mensualmente el dinero necesario a través de esquemas financieros complejos. Pero mis hijos no solo recibían dinero, recibían desprecio hacia mí como regalo adicional. En las cenas familiares, cuando Roberto hablaba de sus proyectos laborales, todos escuchaban con atención. Cuando yo intentaba contribuir a la conversación, me interrumpían o cambiaban de tema. Mis opiniones no tenían valor, mis experiencias no importaban, mis ideas no merecían consideración. «Mamá, mejor tráenos más agua».
me decía Ana cuando yo intentaba participar en sus conversaciones sobre arquitectura. Yo, que había supervisado la construcción de edificios comerciales, quedaba reducida a servir bebidas. «Deja que los hombres hablen de negocios», me decía Carlos cuando yo opinaba sobre economía. Yo, que manejaba inversiones millonarias, debía callar mientras él repetía teorías que había aprendido en primer año. «No entiendes estas cosas, mamá», me decía Miguel cuando yo intentaba aconsejarle sobre su futuro profesional. Yo, que había construido una red de contactos médicos para mis empresas de equipos hospitalarios, era considerada ignorante por mi propio hijo. Cada desprecio era una puñalada, pero yo seguía sonriendo. Seguía cocinando sus comidas favoritas, lavando su ropa, organizando sus vidas desde las sombras. Creía que eventualmente verían mi valor, que algún día apreciarían mis sacrificios. Pero las grietas siguieron creciendo hasta convertirse en abismos. La gota que derramó el vaso llegó el día en que Ana se graduó de arquitecta. Yo había organizado una celebración familiar en un restaurante elegante, pagando la cuenta completa sin que Roberto lo supiera. Durante la cena, Ana se levantó para dar un discurso de agradecimiento. «Quiero agradecer a las personas que hicieron posible este momento», comenzó. «A mi papá, por trabajar incansablemente para pagar mis estudios. A Carlos, por ser mi ejemplo de dedicación. A Miguel, por apoyarme siempre. Y a mamá, por mantenernos bien alimentados. Mantenernos bien alimentados. 30 años de sacrificios reducidos a preparar comidas. Esa noche, mirándome en el espejo de mi habitación, vi por primera vez a la mujer en la que me había convertido. Una sombra de mí misma. Una versión mutilada de quien realmente era. Había construido una familia que no me conocía, que no me respetaba, que no me valoraba. Y las grietas que había ignorado durante décadas finalmente se abrieron lo suficiente para mostrarme la verdad. No era amada por quien era, sino tolerada por lo que hacía. Pero aún no sabía que lo peor estaba por llegar. La mentira más grande que me dije durante todos esos años fue que mi sacrificio tenía sentido. Que renunciar a mi verdadera identidad era noble, romántico, incluso heroico. Pero la realidad era mucho más cruda. Había construido mi propia prisión y le había entregado las llaves a personas que ni siquiera sabían que las tenían. La máscara que usé durante 3 décadas no era solo la de una mujer común. Era la máscara de la abnegación total, de la madre perfecta que nunca pedía nada para sí misma. Cada día me levantaba y me ponía esa máscara, interpretando el papel de una mujer cuya única ambición era ver feliz a su familia. Pero detrás de esa máscara, la empresaria que realmente era se asfixiaba lentamente. Las mañanas eran especialmente crueles. Mientras preparaba el desayuno para Roberto y los niños, mi teléfono vibraba constantemente con mensajes urgentes de mis empresas. Contratos millonarios esperando mi aprobación. Decisiones estratégicas que solo yo podía tomar. Oportunidades de inversión que cambiarían el rumbo de mis negocios. Pero yo tenía que silenciar el teléfono y sonreír mientras servía cereales. «¿Por qué siempre estás con ese teléfono, mamá?», me preguntaba Ana cuando era adolescente. «¿No tienes nada mejor que hacer?». Si hubiera sabido que ese teléfono manejaba un imperio que podría comprar toda su universidad, tal vez me habría hablado de manera diferente. Pero yo había elegido ser invisible, y la invisibilidad tiene un precio muy alto. Los fines de semana eran los más difíciles. Roberto quería que fuéramos la familia perfecta de clase media. Paseos por el parque, comidas en restaurantes modestos, entretenimiento simple. Mientras tanto, yo rechazaba invitaciones a yates privados, galas benéficas y viajes internacionales de negocios. Mi agenda social real la manejaba mi asistente, quien inventaba excusas creíbles para mis ausencias. «La señora Martínez está enferma», decía cuando yo faltaba a reuniones importantes del consejo directivo. «Tiene compromisos familiares», explicaba cuando no podía asistir a inauguraciones de mis propias sucursales. «Está de viaje personal»,
Mentía cuando yo estaba en casa preparando el almuerzo dominical. Cada excusa era una traición a la mujer que realmente era. El momento más humillante de mi doble vida llegó cuando Carlos tenía 20 años. Había conseguido una pasantía en una empresa de construcción y llegó a casa emocionado por conocer a empresarios de verdad. Durante la cena nos contó sobre una mujer que había conocido ese día. «Es increíble», decía con admiración. «Se llama Elena Martínez. Es la dueña de una cadena de empresas constructoras. Tiene mi edad, pero ya maneja millones. Eso sí, es una mujer exitosa. No como...» Se detuvo, mirándome con embarazo. No terminó la frase, pero todos entendimos. «No como mi madre», era lo que había estado a punto de decir. Elena Martínez era yo. Mi hijo había conocido a su propia madre en mi oficina corporativa. Había hablado conmigo durante 1 hora sobre proyectos de construcción. Había admirado mi inteligencia empresarial. Pero no me había reconocido porque la mujer segura y poderosa que vio ese día no se parecía en nada a la madre sumisa que conocía en casa. Esa noche no pude dormir. Había sido invisible durante tanto tiempo que mi propio hijo no podía ver quién era realmente, incluso cuando me tenía frente a frente. La ironía se volvió aún más cruel cuando Ana comenzó a trabajar como arquitecta junior. Su primera gran oportunidad llegó cuando una empresa misteriosa le ofreció diseñar un complejo residencial de lujo. Ana estaba extática, hablando durante semanas sobre este proyecto que lanzaría su carrera. Yo era quien había contratado su firma arquitectónica. Yo había revisado su portafolio y, orgullosa de su talento, había decidido darle su primera gran oportunidad profesional. Pero Ana no lo sabía. Para ella, yo seguía siendo solo una ama de casa que no entendía de arquitectura. «Ojalá pudieras ver los planos, mamá», me decía con condescendencia. «Pero son muy complejos para explicártelos». Yo había aprobado esos planos personalmente. Había sugerido modificaciones que Ana implementó sin saber que provenían de su propia madre. Había supervisado cada detalle del proyecto que ella consideraba su gran triunfo independiente. Miguel vivió su propia versión de esta ironía cuando comenzó medicina. Sus libros de texto, sus equipos de laboratorio, incluso la beca de investigación que consiguió en 3er año, todo había sido financiado secretamente por mis empresas de equipos médicos. Pero él creía que había logrado todo por mérito propio. «Por fin tengo oportunidades reales», me decía con orgullo. No como las generaciones anteriores que dependían de sus familias para todo. Cada palabra era una bofetada. Él dependía completamente de mí, pero no lo sabía. Su independencia era una ilusión que yo había creado y mantenido cuidadosamente. Roberto, por su parte, había desarrollado una arrogancia que me resultaba insoportable. Se había acostumbrado tanto a los golpes de suerte financieros que los consideraba resultado de su buena administración. Cuando recibía bonificaciones inesperadas en el trabajo, créditos bancarios aprobados milagrosamente o inversiones que inexplicablemente se multiplicaban, él se atribuía el mérito. «Tengo buen ojo para los negocios», presumía con amigos. «Siempre sé cuándo tomar riesgos». Los riesgos los calculaba yo. Los negocios los manejaba yo. El buen ojo era mío. Pero él había construido su identidad masculina sobre éxitos que no le pertenecían, y yo había permitido que sucediera. La máscara del sacrificio se había vuelto tan pesada que ya no recordaba cómo era mi rostro real. Había creado una versión de mí misma tan convincente que incluso yo comenzaba a creer que era todo lo que podía ser. Pero las máscaras, por muy bien hechas que estén, eventualmente se resquebrajan. Y cuando eso sucede, la verdad que se esconde debajo puede ser devastadora para quienes han vivido creyendo en la mentira. La primera fisura en mi máscara apareció el día en que Carlos me pidió dinero prestado para comprar un apartamento. Era una cantidad considerable, y Roberto no tenía cómo prestársela. Mi hijo se dirigió a mí con desesperación, pero también con una actitud que me heló la sangre. «Sé que no tienes mucho, mamá,
pero tal vez puedas pedirle prestado hacia alguna amiga rica. Tú conoces gente de dinero por el trabajo de papá, ¿verdad? En ese momento, mirando a mi hijo suplicarme ayuda mientras me menospreciaba en la misma frase, comprendí algo terrible. Había creado una familia de extraños. Personas que compartían mi sangre pero no me conocían en absoluto. Y lo más doloroso de todo era que yo había elegido que fuera así. La verdad sobre mi familia comenzó a revelarse de maneras que jamás imaginé. Durante años había creído que mi sacrificio era apreciado, que mi humildad era valorada, que mi amor incondicional era correspondido. Pero lentamente, como quien pela una cebolla capa por capa, descubrí que había estado viviendo entre traidores que ni siquiera sabían que lo eran. La primera traición la descubrí por casualidad. Era un sábado por la mañana y había olvidado mi teléfono personal en casa mientras salía a hacer las compras. Roberto estaba en el jardín cuando el teléfono sonó. Por costumbre, lo respondió creyendo que era alguna de mis amigas del barrio. «Señora Martínez, habla el gerente del Banco Central. Tenemos una consulta sobre la transferencia de fondos a la cuenta de su esposo». Escuché la conversación desde la ventana de la cocina. Roberto, confundido, explicó que debía ser un error. Pero el gerente insistió, mencionando cifras que hicieron palidecer a mi marido. Cuando colgó el teléfono, se quedó inmóvil durante varios minutos. Esa noche, Roberto no me dijo nada sobre la llamada, pero comenzó a observarme de manera diferente. Sus ojos me seguían cuando yo hablaba por teléfono, cuando revisaba mi bolso, cuando salía con excusas vagas. Había despertado su curiosidad, y eso era peligroso. Durante las siguientes semanas, noté cambios sutiles en su comportamiento. Revisaba mi correspondencia cuando creía que no lo veía. Hacía preguntas indirectas sobre mi pasado. Incluso llegó a seguirme una tarde cuando salí supuestamente a visitar a mi hermana. Pero lo que me destrozó no fue su desconfianza, fue lo que decidió hacer con sus sospechas. Una tarde, mientras yo estaba en una reunión empresarial crucial, Roberto convocó a nuestros 3 hijos para una conversación familiar. Yo me enteré de esta reunión días después, cuando Miguel dejó escapar un comentario que me heló la sangre. «Papá tiene razón», le decía a Ana por teléfono. «Mamá ha estado actuando muy extraño últimamente. Siempre con secretos, siempre mintiendo sobre a dónde va». Mi propio esposo había sembrado dudas sobre mi carácter en las mentes de mis hijos. Pero no dudas sobre mi fidelidad o mi honestidad en general. Dudas sobre mi estabilidad mental. «Creo que tu madre está pasando por una crisis», les había dicho Roberto. «Las mujeres de su edad a veces inventan fantasías para sentirse importantes. Tenemos que ser pacientes con ella. Pacientes conmigo, como si yo fuera una enferma mental que necesitaba tolerancia». Carlos, siempre el más directo, había preguntado: «¿Crees que mamá está inventando cosas?» «No lo sé», había respondido Roberto. «Pero últimamente recibe llamadas extrañas, sale con excusas vagas y actúa como si tuviera secretos importantes. Tal vez necesita ayuda profesional». Ayuda profesional. Mi esposo había plantado la semilla de que yo necesitaba un psiquiatra. La traición de Roberto fue devastadora, pero palideció comparada con la traición de mis hijos, porque ellos no solo aceptaron las insinuaciones de su padre, las amplificaron. Ana fue la primera en confrontarme. Lo hizo de manera sutil, con la crueldad refinada que había perfeccionado durante años. «Mamá, papá está preocupado por ti», me dijo una tarde mientras tomábamos café. «Dice que has estado actuando de manera extraña. ¿Hay algo que quieras contarnos?» Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña problemática. Pero lo que más me dolió fue la mirada en sus ojos. No había preocupación genuina, había fastidio, como si yo fuera una molestia que había que manejar. «No sé de qué hablas», le respondí, tratando de mantener la calma. «Mira, todos sabemos que las mujeres de tu edad pasan por cambios», continuó Ana. «Tal vez sería bueno que hablaras con alguien.
Un profesional que te ayude a manejar esto. Mi vida entera reducida a esto. Un problema que había que resolver. Carlos fue más brutal. Durante una cena familiar, aprovechó un momento en que Roberto no estaba presente para lanzar su ataque. «Mamá, necesitamos hablar seriamente», anunció. «Tus historias cada vez son más elaboradas. Primero eran pequeñas mentiras sobre dónde ibas. Ahora inventas conversaciones telefónicas importantes. Estamos preocupados. No estoy inventando nada». Protesté, pero mi voz sonó débil incluso para mí. «Anteayer te escuché hablando por teléfono sobre inversiones millonarias», continuó Carlos. «Mamá, tú no sabes de inversiones. Nunca has trabajado en finanzas. ¿De verdad crees que vamos a creer que manejas dinero empresarial?» Sus palabras me atravesaron como dagas. Mi propio hijo, cuya educación había financiado con esas mismas inversiones que él consideraba fantasías, me estaba llamando mentirosa delirante. Miguel, el más joven, adoptó una estrategia diferente. Comenzó a tratarme como si fuera frágil, como si cualquier contradicción pudiera quebrarme completamente. «Está bien, mamá», me decía cuando yo intentaba defender algún punto. «No tienes que demostrar nada. Te queremos como eres». Pero su amor condescendiente era más hiriente que el desprecio abierto de sus hermanos. Me trataba como a una anciana senil que necesitaba que le siguieran la corriente para mantener la paz. La conspiración familiar se completó cuando comenzaron a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Roberto programó una cita con un psicólogo para que tuviera alguien con quien hablar. Ana empezó a acompañarme a las compras para asegurarse de que no me sintiera sola. Carlos tomó control de las finanzas familiares para que no me preocupara por cosas complicadas. Lentamente, sistemáticamente, mi propia familia me estaba despojando de autonomía bajo el pretexto de cuidarme. El momento más humillante llegó cuando descubrí que habían estado discutiendo mi condición con vecinos y amigos. Durante una reunión social, la señora González, nuestra vecina de toda la vida, se acercó a mí con una sonrisa compasiva. «Querida, Roberto me contó que has estado un poco confundida últimamente. Quiero que sepas que es normal a nuestra edad. Mi hermana pasó por lo mismo. Mi esposo había convertido mi supuesta crisis mental en tema de conversación del barrio. Había destruido mi reputación social para cubrir su propia confusión sobre mis actividades secretas. Pero la traición más profunda vino cuando me di cuenta de que mis hijos habían empezado a planear mi futuro sin mí. Durante una conversación telefónica que no debería haber escuchado, Ana le decía a Carlos: «Creo que mamá necesita supervisión constante. Tal vez deberíamos considerar una residencia geriátrica. Hay lugares muy buenos donde pueden cuidar a personas con problemas como los suyos. Una residencia geriátrica». Mi propia hija estaba planificando internarme por el crimen de tener una vida secreta. Esa noche, mientras mi familia dormía tranquilamente, yo permanecí despierta comprendiendo la magnitud de lo que había sucedido. No solo había sacrificado mi identidad por amor, había criado a una familia que me consideraba un estorbo mental cuando no podían explicar mi comportamiento. Habían construido una narrativa en la que yo era la loca de la familia, la mujer que inventaba historias para sentirse importante. Y lo más doloroso era que esta narrativa tenía lógica desde su perspectiva limitada. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que cada una de sus vidas dependía de las fantasías que creían que yo inventaba. Sabía que su mundo se tambalearía cuando descubrieran quién era realmente. Y por primera vez en 30 años comencé a considerar la posibilidad de que, tal vez, era hora de que lo descubrieran. El amor incondicional, descubrí, es el arma más destructiva que una madre puede usar contra sí misma. Durante décadas creí que amar sin condiciones era virtud suprema, la máxima expresión de la maternidad. Pero la realidad es que el amor sin límites se convierte en una invitación abierta al abuso emocional. Las humillaciones que soporté
No llegaron de golpe. Fueron escalando gradualmente, como una sinfonía siniestra que comenzó con notas discordantes ocasionales y terminó siendo una cacofonía ensordecedora de desprecio, disfrazado de preocupación familiar. La primera gran humillación pública ocurrió durante la graduación de medicina de Miguel. Yo había organizado una celebración en uno de los salones más exclusivos de la ciudad, utilizando mis contactos empresariales para conseguir reservaciones imposibles. La velada fue perfecta. Decoración elegante, comida exquisita, invitados distinguidos. Pero cuando Miguel se levantó para agradecer, sus palabras me destrozaron frente a 50 personas. «Quiero agradecer especialmente a mi padre», comenzó, «por enseñarme que el trabajo duro siempre rinde frutos. Papá, sin tu ejemplo de determinación, nunca habría llegado hasta aquí». Pausa dramática. Todas las miradas se dirigieron hacia Roberto, quien sonrió con orgullo inflado. «También quiero agradecer a mis hermanos por creer en mí cuando las cosas se pusieron difíciles». Otra pausa. Carlos y Ana asintieron con satisfacción. «Y finalmente, quiero agradecer a mi madre por estar siempre ahí para prepararnos la cena». Risas corteses llenaron el salón. Yo, que había financiado cada libro, cada instrumento médico, cada semestre de sus estudios, quedé reducida a cocinera en el discurso de agradecimiento de mi propio hijo. Pero lo peor vino después, cuando una de las invitadas, una doctora prominente que conocía muy bien mis empresas médicas, se acercó a felicitarme. «Señora, usted debe estar muy orgullosa. Su hijo es brillante y esta celebración está impecable. ¿Trabaja usted en organización de eventos?». Antes de que pudiera responder, Miguel intervino con una sonrisa condescendiente. «No, doctora. Mi madre es ama de casa. Todo esto lo organizó mi padre con sus contactos profesionales. Mamá solo ayudó con los detalles domésticos». La doctora me miró con una mezcla de pena y confusión. Ella sabía exactamente quién había organizado esa velada. Pero mi propio hijo acababa de negarme el reconocimiento frente a una colega que me respetaba profesionalmente. Esa noche, mientras recogía los restos de la celebración que había costado una fortuna, Roberto se acercó con una actitud que me resultó insoportable. «Estuvo muy bien la fiesta, amor. Miguel tiene razón. Tienes talento para los detalles domésticos. Tal vez podrías ayudar a organizar eventos para las esposas de mis compañeros de trabajo». Las esposas de sus compañeros. Yo, que había organizado convenciones internacionales, quedaba relegada a las reuniones de señoras del club social. La humillación se intensificó cuando Ana decidió presentarme a su novio, un arquitecto junior de una firma prestigiosa. Durante la cena de presentación, el joven hablaba apasionadamente sobre sus proyectos profesionales. Yo, conociendo perfectamente la industria, hice algunos comentarios técnicos que demostraban mi experiencia en construcción. Ana me interrumpió bruscamente. «Mamá, por favor, déjalo hablar a él. No pretendas saber de arquitectura». El novio me miró incómodo. «No, está bien. Su madre tiene razón sobre los materiales de construcción. Es que mi mamá ve muchos programas de televisión sobre casas», explicó Ana con una risita nerviosa. «A veces confunde la información de los documentales con conocimiento real. Documentales. Mis décadas de experiencia supervisando proyectos arquitectónicos reducidas a programas televisivos. Pero la humillación más devastadora llegó cuando Roberto decidió que necesitaba actividades apropiadas para mi edad. Sin consultarme, me inscribió en un club de costura para señoras mayores del barrio. «Pensé que te haría bien socializar con mujeres de tu situación», me explicó con benevolencia paternalista. «Las otras señoras también son amas de casa jubiladas. Podrán entenderte mejor. Mi situación». Como si fuera una condición médica que requiriera grupos de apoyo. El primer día en el club de costura fue tortuoso. Las otras mujeres, genuinamente amables, hablaban sobre sus nietos, sus achaques, sus telenovelas favoritas. Cuando intenté contribuir mencionando mis viajes de negocios, me miraron con la misma expresión que usaba mi familia.
compasión mezclada con preocupación. «¿Qué imaginación tienes, querida?», me dijo la organizadora del grupo. «Es bueno mantenerse mentalmente activa con historias creativas». Historias creativas. Mi vida profesional había sido reclasificada como ficción terapéutica. Durante los meses siguientes, mi familia perfeccionó el arte de humillarme públicamente, mientras mantenían una fachada de cariño protector. En reuniones familiares, interrumpían mis conversaciones para corregir mis comentarios. En eventos sociales me presentaban como nuestra querida madre que tiene mucha imaginación. En situaciones profesionales que surgían casualmente, desviaban la atención cuando yo demostraba conocimientos especializados. El momento culminante de esta campaña sistemática de humillación llegó cuando Carlos organizó una reunión en casa para presentarnos a su nueva prometida. La joven era abogada corporativa, inteligente y ambiciosa. Durante la conversación, mencionó algunos casos legales complejos que había manejado. Yo, que había navegado situaciones legales similares en mis empresas, compartí algunas reflexiones relevantes. La prometida de Carlos me escuchó con interés genuino, haciendo preguntas inteligentes sobre mis experiencias. «¿En qué firma trabajó, señora?», me preguntó con respeto profesional. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto, Carlos, Ana y Miguel intercambiaron miradas significativas. Finalmente, Carlos respondió por mí. «Mi madre nunca ha trabajado en leyes. Tiene la costumbre de elaborar historias basadas en cosas que lee o escucha. Es algo común en mujeres de su generación que se sienten inseguras sobre su falta de experiencia profesional». La prometida me miró con una mezcla de embarazo y pena. «Oh, entiendo. Lo siento, no quise ponerla incómoda». En ese momento, algo se quebró definitivamente dentro de mí. No fue solo el dolor de ser humillada frente a una extraña. Fue la realización de que mi propia familia había construido una narrativa tan sólida sobre mi supuesta tendencia a fantasear, que incluso ellos mismos habían comenzado a creerla completamente. Habían reescrito la historia de quién era yo para que encajara con su necesidad de sentirse superiores. Roberto necesitaba ser el proveedor exitoso, así que mi éxito empresarial no podía existir. Carlos necesitaba ser el hijo brillante que superó a sus padres, así que mi inteligencia tenía que ser negada. Ana necesitaba ser la primera mujer profesional de la familia, así que mi carrera debía ser invisible. Miguel necesitaba ser el médico que elevó el estatus familiar, así que mis logros previos tenían que ser fantasías. Cada uno había construido su identidad sobre la base de mi inexistencia profesional, y yo había permitido que sucediera porque creí que el amor incondicional significaba aceptar cualquier trato, sin importar cuán degradante fuera. Esa noche, después de que la prometida de Carlos se marchara claramente incómoda por la situación presenciada, mi familia se reunió en la sala para tener una conversación seria conmigo. «Mamá, esto no puede seguir», comenzó Ana con tono severo. «Estás avergonzando a toda la familia con tus historias fantasiosas. La novia de Carlos debe pensar que somos una familia disfuncional. Tal vez es hora de considerar seriamente la ayuda profesional», añadió Roberto. «Este comportamiento está empeorando». Miguel, con su tono médico profesional, fue el más cruel. «Los delirios de grandeza pueden ser síntomas de deterioro cognitivo. Como doctor, creo que deberíamos hacer algunos exámenes». Deterioro cognitivo. Mi hijo, el médico que había graduado gracias a mi dinero, quería examinar mi cerebro porque no podía explicar mis conocimientos profesionales. Pero fue Carlos quien pronunció las palabras que finalmente despertaron a la verdadera mujer que había estado dormida durante 30 años. «Mamá, necesitas aceptar quién eres realmente. Eres una ama de casa sin educación superior que ha vivido una vida cómoda gracias al trabajo de papá. No hay nada malo en eso. Pero tienes que dejar de pretender ser algo que no eres». En ese momento, mirando a mi familia reunida en círculo como un tribunal improvisado,
pronunciando veredictos sobre mi capacidad mental y mi valor como persona, comprendí algo fundamental. El amor incondicional se había convertido en masoquismo emocional. Había pagado un precio demasiado alto por mantener unida a una familia que no me conocía, no me respetaba y, en el fondo, no me amaba realmente. Era hora de parar de pagar. Decidí documentar todo. Cada mentira que habían construido sobre mí, cada humillación que habían normalizado, cada beneficio que habían recibido sin saberlo. Si mi familia quería tratarme como una fantasiosa, les daría evidencias tan contundentes que no podrían negar la realidad ni un segundo más. Comencé esa misma noche, después de la reunión familiar donde me diagnosticaron deterioro cognitivo. Mientras ellos dormían tranquilamente, yo trabajé hasta el amanecer, organizando 30 años de documentos que probarían quién era realmente. Mi primer movimiento fue contactar a Isabela, mi asistente personal durante las últimas 2 décadas. Isabela conocía cada detalle de mi doble vida porque había sido cómplice silenciosa de mi engaño. Pero también había sido testigo de mi éxito empresarial cuando nadie más lo veía. «Señora Martínez», me dijo cuando la llamé a las 5 de la mañana. «¿Estás segura de que quiere hacer esto? Una vez que abra esta caja de Pandora, no podrá cerrarla». «Isabela, llevo 30 años viviendo como una fantasma de mí misma. Es hora de que mi familia conozca a la mujer real». Durante las siguientes semanas, Isabela y yo trabajamos meticulosamente. Organizamos estados financieros que mostraban cada transferencia secreta a la cuenta familiar. Compilamos fotografías de eventos empresariales donde yo aparecía como ejecutiva principal. Reunimos contratos firmados con mi nombre, reconocimientos profesionales recibidos, artículos de prensa donde era mencionada como líder empresarial. Pero la evidencia más poderosa la encontré en mis propios archivos personales. Había guardado cada recibo, cada documento, cada prueba de los gastos que había cubierto secretamente. La educación de mis hijos, nuestras vacaciones familiares, la casa donde vivíamos, incluso el auto que Roberto manejaba con orgullo. Todo había sido financiado por la mujer que ellos consideraban una ama de casa fantasiosa. El proceso de recopilación fue terapéutico y doloroso a la vez. Cada documento que revisaba me recordaba un sacrificio que había hecho en silencio. Cada fotografía empresarial me mostraba a la mujer segura que había sido antes de convertirme en sombra doméstica. Encontré una fotografía particularmente reveladora. Yo en una cena de gala empresarial, vestida con un elegante traje negro, sonriendo junto a otros ejecutivos prominentes. La fecha era el mismo día en que Ana me había pedido que no fuera a recogerla al colegio porque parecía una sirvienta. Mientras mi hija se avergonzaba de mi apariencia humilde, yo cenaba con presidentes de corporaciones multinacionales. La ironía más cruel la descubrí cuando revisé los archivos de una empresa constructora que había adquirido años atrás. Entre los documentos encontré el currículum vitae de Carlos cuando aplicó para su primer empleo. Su supervisor directo había sido uno de mis gerentes, quien lo había contratado siguiendo mis instrucciones específicas. Carlos había conseguido su primer trabajo porque su propia madre se lo había facilitado, pero él creía que había sido por sus propios méritos, y yo había permitido que siguiera creyéndolo. Durante este proceso de investigación personal, comencé a notar cambios en el comportamiento de mi familia. Roberto había intensificado su vigilancia sobre mis actividades. Revisaba mi teléfono cuando creía que dormía. Seguía mis movimientos con preguntas aparentemente casuales. Incluso había comenzado a interceptar mi correspondencia. Una mañana lo confronté directamente. «¿Hay algo que quieras preguntarme, Roberto?» Su respuesta me confirmó lo que ya sospechaba. «Estoy preocupado por ti, amor. Tus historias cada vez son más elaboradas. Ayer te escuché hablando por teléfono sobre adquisiciones empresariales. Creo que necesitas ayuda profesional urgente. ¿Y si no fueran historias?», le pregunté observando su reacción. Roberto me miró con una mezcla de pena y frustración. «Querida, por favor,
No podemos seguir fingiendo que tus fantasías son reales. Es hora de enfrentar la verdad. Enfrentar la verdad. Qué irónico viniendo del hombre que había vivido 30 años, beneficiándose de una verdad que se negaba a ver. Mis hijos habían adoptado estrategias similares. Ana había comenzado a tratarme como si fuera una paciente psiquiátrica, usando ese tono condescendiente que los adultos emplean con niños problemáticos. Carlos había asumido el papel de hijo responsable, tomando decisiones sobre mi bienestar sin consultarme. Miguel me observaba con ojos clínicos, como si estuviera evaluando mi deterioro mental. Pero su actitud protectora tenía un límite. No interfería con los beneficios que recibían de mi supuesta fantasía. Cuando Carlos necesitó un préstamo para expandir su negocio, no tuvo problema en aceptar el dinero que apareció milagrosamente en la cuenta familiar. Cuando Ana quiso abrir su propio estudio de arquitectura, no cuestionó las conexiones empresariales que Roberto supuestamente había activado para ayudarla. Cuando Miguel necesitó equipos médicos especializados para su práctica, no investigó de dónde habían surgido los fondos. Querían que fuera lo suficientemente loca para generar recursos inexplicables, pero lo suficientemente cuerda para no reclamar reconocimiento por ello. La fase más intensa de mi investigación llegó cuando decidí documentar las conversaciones familiares. Instalé discretamente grabadoras en las áreas comunes de la casa, no para espiar, sino para tener evidencia de cómo realmente hablaban de mí cuando creían que no escuchaba. Las grabaciones fueron devastadoras. «Mamá está empeorando», decía Ana durante una conversación telefónica con Carlos. Ayer me contó que había supervisado la construcción de un hospital. Un hospital completo. ¿Puedes creerlo? Tal vez deberíamos considerar seriamente una residencia especializada, respondía Carlos. No podemos permitir que sus delirios afecten nuestras reputaciones profesionales. ¿Crees que es Alzheimer temprano?, preguntaba Ana. No lo sé, pero definitivamente necesita medicación. Miguel dice que hay tratamientos para este tipo de fantasías de grandeza. Fantasías de grandeza. Mis logros empresariales reales habían sido reclasificados como síntomas patológicos. Pero la conversación más dolorosa la escuché entre Roberto y Miguel, una tarde en que creían que había salido de compras. «Tu madre siempre fue un poco simple», le decía Roberto a su hijo. «Pero últimamente ha desarrollado estas historias elaboradas sobre ser empresaria. Es triste verla así». «¿Simple?», preguntó Miguel. «Sí, ya sabes. Buena para las tareas domésticas, pero sin mucha capacidad intelectual. Por eso nunca trabajó fuera de casa. Pero ahora que está envejeciendo, creo que se siente insegura sobre su falta de logros. Entonces, inventa estas historias fantásticas. Falta de logros». El hombre que había vivido 30 años beneficiándose de mis logros me describía como una mujer sin capacidad intelectual. «Es comprensible», respondió Miguel con tono médico. «Muchas mujeres de su generación experimentan este tipo de crisis identity cuando se dan cuenta de que no han hecho nada significativo con sus vidas». No había hecho nada significativo. Mi hijo, cuya carrera médica había sido financiada completamente por mí, consideraba que mi vida había sido insignificante. Esa noche, escuchando las grabaciones en mi oficina secreta, tomé la decisión final. No solo iba a revelar la verdad sobre quién era, iba a demostrar las consecuencias de haberme subestimado durante tanto tiempo. Llamé a Isabela y le di instrucciones específicas. «Programa una reunión familiar para el próximo sábado. Diles que es importante y prepara el archivo completo de evidencias. Va a ser una revelación que recordarán para siempre». Isabel la vaciló. «Señora, ¿estás segura de que quiere hacerlo de esta manera? Podría ser muy traumático para ellos. Isabela, ellos han construido sus vidas sobre la base de mi invisibilidad. Han humillado sistemáticamente a la mujer que los ha mantenido durante décadas. Creo que ya es hora de que enfrenten las consecuencias de sus acciones». Mientras colgaba el teléfono, miré mi reflejo en la ventana de la oficina. Por primera vez en 30 años,
Reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la sombra doméstica que había creado para complacer a mi familia. Era la empresaria exitosa que había sacrificado su identidad por un amor que nunca fue correspondido. Pero esa mujer estaba a punto de recuperar su poder. La revelación llegó de la manera más inesperada. No fue a través de la reunión familiar que había planeado, ni mediante las evidencias que había recopilado meticulosamente. Fue durante una crisis que expuso, de manera brutal e irrefutable, la verdadera naturaleza de mi familia. Todo comenzó un martes por la mañana cuando Roberto sufrió un infarto mientras se dirigía al trabajo. El hospital me llamó como contacto de emergencia. Y durante las siguientes horas, mi mundo se tambaleó no por la posibilidad de perder a mi esposo, sino por lo que descubrí sobre mis hijos en ese momento de vulnerabilidad. Carlos llegó al hospital 1 hora después de mi llamada. Su primera pregunta no fue sobre el estado de su padre, sino sobre las implicaciones financieras de la emergencia médica. ¿Tenemos seguro suficiente para cubrir esto?, me preguntó mientras Roberto permanecía en cuidados intensivos. Porque si necesita cirugía cardíaca, estamos hablando de una fortuna. Ana llegó 30 minutos después, igualmente preocupada por aspectos económicos. Mamá, necesitamos ser realistas. Si papá no puede trabajar por meses, ¿cómo vamos a mantener los gastos de la casa? Miguel, el médico de la familia, fue el más devastador. Después de hablar con los cardiólogos, me llevó aparte para una conversación que cambió mi perspectiva para siempre. Mamá, la situación es compleja. Papá necesita un bypass múltiple, pero es una operación costosa. Considerando su edad y el riesgo, tal vez deberíamos considerar alternativas menos invasivas. ¿Alternativas menos invasivas?, pregunté, sin entender completamente lo que sugería. Tratamientos paliativos, medicamentos para mantenerlo cómodo. Es más económico y evita el sufrimiento de una cirugía complicada. Mi propio hijo, médico jurado para salvar vidas, estaba sugiriendo que dejáramos morir a su padre porque la cirugía era demasiado costosa. Miguel, estás hablando de dejar morir a tu padre por dinero. Mamá, sé que es difícil de entender, pero tienes que ser práctica. No tenemos recursos para una cirugía de esa magnitud. Y honestamente, con la edad de papá, las probabilidades de éxito son limitadas. En ese momento, algo cristalizó en mi mente con una claridad que me dejó sin aliento. Mis hijos no estaban preocupados por su padre. Estaban preocupados por su propia estabilidad financiera, si él moría o quedaba incapacitado. ¿Y si tuviéramos los recursos? Les pregunté a los 3, reunidos en la sala de espera. Mamá, no tenemos recursos, respondió Carlos con impaciencia. Papá gana bien, pero no lo suficiente para una cirugía cardíaca privada. Y los seguros públicos tienen listas de espera de meses. ¿Y si yo pudiera conseguir el dinero? Ana me miró con esa expresión que ya conocía demasiado bien. Mamá, por favor, este no es momento para tus fantasías. Papá se está muriendo y necesitamos ser realistas. No son fantasías, dije con una calma que me sorprendió. Puedo pagar la cirugía completa. Puedo pagar el mejor cardiólogo del país. Puedo pagar una recuperación en una clínica privada. Miguel se acercó y me tomó de las manos con condescendencia médica. Mamá, entiendo que quieras ayudar, pero necesitas aceptar la realidad. Somos una familia de clase media. No tenemos esa clase de dinero. ¿Y si les demostrara que sí lo tenemos? El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la paciencia forzada que usaban cuando creían que yo fantaseaba. Era el silencio de la curiosidad genuina, mezclada con desesperación. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carlos lentamente. Saqué mi teléfono y llamé a Isabela. Necesito que contactes al doctor Ramírez, el cardiólogo del Hospital San Rafael. Dile que autorizo el procedimiento completo para mi esposo. Carga todos los gastos a la cuenta corporativa principal. Mis hijos me miraron como si hubiera perdido completamente la cordura.
Pero cuando Isabela me devolvió la llamada 10 minutos después para confirmar que el doctor Ramírez había aceptado el caso y que Roberto sería trasladado inmediatamente a una suite privada, sus expresiones cambiaron dramáticamente. «No entiendo», murmuró Ana. «¿Cómo? Llevo 30 años financiando esta familia», les dije con una serenidad que me sorprendió. «Cada peso que han gastado, cada oportunidad que han tenido, cada beneficio que han recibido, ha salido de mi dinero. No del dinero de su padre. Del mío». Carlos se puso pálido. «Eso es imposible. Papá siempre ha sido el proveedor de la familia. Su padre ha sido el proveedor emocional», corregí. «Yo he sido la proveedora financiera. Durante 30 años he manejado empresas que ustedes ni siquiera pueden imaginar. He tomado decisiones que afectan miles de empleos. He construido un imperio que podría comprar este hospital entero». Miguel se sentó lentamente, procesando la información. «Pero tú nunca has trabajado. Siempre has sido ama de casa. He sido ama de casa por las mañanas y empresaria por las tardes. He fingido ser una mujer sin educación mientras dirigía reuniones con ejecutivos internacionales. He pretendido no entender de finanzas mientras manejaba inversiones millonarias». La revelación los golpeó como un tsunami. Podía ver en sus rostros el momento exacto en que comenzaron a conectar las piezas que habían ignorado durante décadas. Los préstamos milagrosos que siempre aparecían cuando los necesitaban. Continué. Las becas inexplicables que conseguían. Las oportunidades profesionales que surgían de la nada. Las conexiones empresariales que su padre supuestamente tenía. Todo era yo. Ana comenzó a llorar, pero no de alivio por saber que su padre se salvaría. Lloraba de horror al comprender la magnitud de su error. «No puede ser cierto», susurró. «Si tuvieras tanto dinero, ¿por qué vivimos como clase media? ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué creí que me amarían más por quien era por dentro que por lo que tenía por fuera? ¿Por qué pensé que el amor verdadero no necesitaba impresionar con riqueza? Porque fui lo suficientemente tonta para creer que el sacrificio personal era sinónimo de amor maternal». Carlos se levantó abruptamente. «¿Durante cuánto tiempo has estado mintiendo?» 30 años, respondí sin vacilar. 30 años fingiendo ser menos de lo que soy para que ustedes se sintieran cómodos con su propia mediocridad. «¡Mediocridad!», gritó Ana. «¿Cómo te atreves? Ana, eres arquitecta porque yo financié tu educación y te conseguí tus primeros contratos. Carlos, tienes tu negocio porque yo proporcioné el capital inicial y las conexiones. Miguel, eres médico porque yo pagué tu carrera completa y te facilité las mejores oportunidades de especialización». La verdad cayó sobre ellos como una avalancha. Cada logro que habían considerado personal, cada éxito que habían atribuido a su talento individual, había sido facilitado por la mujer a quien habían menospreciado sistemáticamente. «¿Por qué?», preguntó Miguel con voz quebrada. «¿Por qué nos hiciste esto?» «No les hice nada», respondí. «Les di todo. Ustedes eligieron no verlo. Eligieron creer que yo era incapaz de grandes cosas porque eso hacía que sus propios logros parecieran más impresionantes». En ese momento, una enfermera se acercó para informarnos que Roberto había sido trasladado exitosamente y que el doctor Ramírez quería hablar conmigo sobre el procedimiento. «Disculpe», le dijo la enfermera a Carlos. «¿Cuál de ustedes es la señora Martínez, la propietaria de las empresas médicas?» Carlos me señaló con una expresión de completa desorientación. Es mi madre». La enfermera me sonrió con respeto profesional. «Señora Martínez, es un honor conocerla. Su trabajo en el sector médico ha sido extraordinario. El doctor Ramírez está emocionado de trabajar con usted». Cuando la enfermera se alejó, mis hijos me miraron como si fuera una extraña. Y en cierto modo, lo era. Durante 30 años,
habían conocido solo una versión mutilada de quién era realmente. Ahora, les dije con una autoridad que no había usado en décadas, vamos a salvar a su padre. Y después vamos a tener una conversación muy seria sobre el futuro de esta familia. Por primera vez en 30 años, mis hijos me miraron con algo parecido al respeto. Pero ya era demasiado tarde para eso. El daño estaba hecho, y yo había decidido que era hora de cobrarlo. La cirugía de Roberto fue un éxito rotundo. Pero mientras él se recuperaba en la suite privada más exclusiva del hospital, yo orquestaba la transformación más radical de mi vida. Los días que siguieron a la revelación no los dediqué a celebrar su recuperación, sino a planificar meticulosamente cómo reestructuraría por completo las dinámicas familiares. Isabela llegó al hospital con 3 maletines llenos de documentos. Durante años había sido mi sombra empresarial silenciosa, pero ahora sería mi general en esta guerra declarada contra 3 décadas de humillación. ¿Está completamente segura de proceder con esto?, me preguntó mientras organizábamos los archivos en una sala de conferencias que había alquilado dentro del mismo hospital. «Isabela, mira estos documentos», le respondí señalando los estados de cuenta bancarios. Durante 30 años transferí sistemáticamente millones a cuentas familiares. Financié educaciones universitarias completas. Compré propiedades que ellos creen que Roberto adquirió con préstamos. Pagué vacaciones de lujo que creyeron eran resultado de sorteos ganados. Extendí fotografías de eventos empresariales sobre la mesa. Mientras yo cenaba con ministros y presidentes de corporaciones, mi familia me servía como empleada doméstica en mi propia casa. Mientras firmaba contratos internacionales, ellos debatían sobre mi salud mental. Isabela revisó los documentos con expresión sombría. ¿Cuál es exactamente su plan? Voy a retirar gradualmente todo el soporte financiero que he proporcionado. Voy a cancelar las transferencias automáticas que mantienen su nivel de vida. Voy a revocar las garantías bancarias que respaldan sus negocios. Y voy a hacer que enfrenten la realidad de quiénes son realmente sin mi dinero. Sin previo aviso, Isabela, ellos me diagnosticaron deterioro cognitivo. Me recomendaron residencias geriátricas. Planearon medicarme por síntomas inexistentes. Creo que han perdido el derecho a advertencias consideradas. Comenzamos esa misma tarde. El primer movimiento fue suspender la transferencia mensual que cubría la hipoteca de la casa familiar. Roberto creía que la pagaba con su salario, pero en realidad yo había estado cubriendo el 70% del monto durante 15 años. El segundo movimiento fue más sutil pero devastador. Cancelé las líneas de crédito empresariales que respaldaban el negocio de Carlos. Él había construido su empresa sobre garantías que yo proporcionaba secretamente a través de mis corporaciones. Sin ese respaldo, sus préstamos bancarios se volvían inmediatamente exigibles. Ana fue la siguiente. Sus contratos arquitectónicos más importantes provenían de empresas subsidiarias mías que le asignaban proyectos bajo nombres corporativos que ella no reconocía. Instruí a mis gerentes para que comenzaran a buscar otros arquitectos para futuros desarrollos. Miguel había sido el más fácil de manipular financieramente, así que sería el más afectado por mi retirada de apoyo. Su consulta médica privada funcionaba en un edificio que yo poseía, pero que él creía alquilar a precio reducido por suerte inmobiliaria. Sus equipos médicos más costosos habían sido donaciones anónimas de mis empresas de suministros hospitalarios. Durante la semana que Roberto permaneció hospitalizado, observé cómo mis hijos comenzaban a recibir las primeras señales de alarma de su nueva realidad. Carlos recibió llamadas urgentes de su banco, exigiendo garantías adicionales. Ana perdió inexplicablemente 2 contratos importantes que había considerado seguros. Miguel enfrentó incrementos dramáticos en sus costos operativos. Pero lo más cruel fue que vinieron a mí buscando explicaciones y ayuda. «Mamá, algo extraño está pasando», me dijo Carlos durante una visita al hospital. «Mi banco dice que mis garantías crediticias han sido canceladas. No entiendo cómo es posible».
Tal vez deberías hablar con tu padre cuando se recupere. Le respondí con la misma condescendencia que él había usado conmigo durante años. Yo no entiendo de esas cosas complejas. Ana también está teniendo problemas, continuó Carlos. Perdió 2 proyectos importantes sin explicación. Y Miguel dice que sus costos de alquiler se han disparado. ¡Qué coincidencia extraña!, comenté, fingiendo la misma ingenuidad que ellos habían esperado de mí durante décadas. Ana se acercó esa tarde con desesperación evidente. «Mamá, necesitamos hablar seriamente. Estas crisis financieras no pueden ser casualidad. ¿Tienes idea de qué puede estar pasando? Hija, yo soy solo una ama de casa con problemas cognitivos». Le recordé usando sus propias palabras. ¿Cómo podría entender situaciones empresariales tan complejas? La frustración en su rostro era palpable. Por primera vez en años, Ana necesitaba desesperadamente mi ayuda, pero yo había adoptado exactamente el papel que ella había insistido que representara. Miguel intentó un enfoque médico. «Mamá, sé que ha habido tensiones familiares, pero estos problemas financieros están afectando a todos. Si sabes algo, cualquier cosa, necesitamos que nos ayudes». «Miguel, hace una semana me dijiste que mis historias sobre negocios eran síntomas de deterioro mental. ¿Ahora quieres que te ayude con problemas empresariales?». La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos, pero su desesperación era mayor que su orgullo. Roberto, desde su cama de hospital, comenzó a sospechar que algo sistemático estaba ocurriendo. «Elena, estas coincidencias son demasiado extrañas. Todos nuestros hijos están enfrentando crisis financieras simultáneas. Querido, tal vez deberían haber administrado mejor sus finanzas». Le respondí con una tranquilidad que lo inquietó visiblemente. «Tú sabes algo sobre esto». Era la primera vez en 30 años que Roberto me hacía una pregunta directa sobre finanzas familiares con genuino respeto por mi posible conocimiento. «Sé muchas cosas, Roberto. La pregunta es si estás preparado para escucharlas». Durante los días siguientes, intensifiqué la presión. Cancelé las pólizas de seguro médico que había estado pagando secretamente para toda la familia. Suspendí las becas de estudio que habían beneficiado a los nietos. Retiré las inversiones que habían estado generando ingresos pasivos para Roberto, sin su conocimiento. Cada día traía una nueva crisis financiera para algún miembro de la familia. Y cada día venían a mí buscando respuestas que yo me negaba a proporcionar directamente. Pero la fase más intensa de mi contraataque llegó cuando comencé a implementar cambios legales. A través de mis abogados corporativos, inicié procesos para transferir la propiedad de la casa familiar a mi nombre exclusivo. Después de todo, había sido comprada completamente con mi dinero. También comencé procedimientos para asumir control legal sobre las cuentas bancarias que había estado alimentando durante décadas. Roberto descubriría pronto que el dinero que creía haber ahorrado no existía realmente en cuentas bajo su control. El momento culminante de esta fase llegó cuando contraté a un detective privado para investigar cómo habían estado manejando realmente los recursos que yo les proporcionaba. Los resultados fueron devastadores. Carlos había estado malversando fondos de su empresa, creyendo que las garantías bancarias lo protegerían indefinidamente. Ana había aceptado sobornos de contratistas, confiando en que su reputación familiar la mantendría segura. Miguel había estado inflando facturas médicas, aprovechándose de pacientes que confiaban en su integridad. No solo habían sido ingratos conmigo, habían sido corruptos en sus propias profesiones, protegidos por una red de seguridad financiera que creían permanente. Esa información me dio el poder final que necesitaba para la confrontación que había estado planeando. No solo iba a retirar mi apoyo financiero, iba a exponerlos como los individuos moralmente deficientes que realmente eran. Isabela organizó la reunión familiar para el siguiente sábado. Esta vez no sería en nuestra casa común, sino en la sala de juntas de mi edificio corporativo principal. Quería que vieran por primera vez el mundo donde yo realmente pertenecía. ¿Está preparada para las consecuencias?,
Me preguntó Isabela mientras finalizábamos los preparativos. Isabela, llevo 30 años preparándome para este momento. Es hora de que mi familia conozca no solo quién soy realmente, sino de lo que soy capaz cuando decido dejar de fingir debilidad. El sábado por la mañana, mientras me vestía con el traje de ejecutiva que no había usado frente a mi familia en 3 décadas, supe que estaba a punto de destruir la versión de mí misma que había creado para complacerlos. Pero también sabía que era hora de que conocieran a la mujer que había estado subsidiando sus vidas y tolerando sus desprecios durante demasiado tiempo. La guerra había comenzado, y yo tenía todas las armas. El edificio corporativo donde los cité se alzaba imponente en el distrito financiero más exclusivo de la ciudad. 30 pisos de cristal y acero que albergaban el corazón de mi imperio empresarial. Cuando mi familia llegó al vestíbulo principal, sus rostros reflejaron la confusión que yo había anticipado. «¿Por qué nos citaste aquí?», preguntó Carlos, observando nerviosamente el lujo que los rodeaba. «¿Qué tiene que ver este lugar con nuestra reunión familiar? Todo se aclarará pronto», respondí mientras los guiaba hacia los elevadores ejecutivos. «Tenemos mucho de qué hablar. Roberto, aún débil tras su cirugía, pero lo suficientemente recuperado para asistir, caminaba en silencio. Sus ojos estudiaban cada detalle del edificio con una intensidad que no había visto en años. Ana y Miguel intercambiaban miradas preocupadas mientras subíamos hacia el piso 26. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Isabela nos esperaba con una sonrisa profesional. «Buenos días, familia Martínez. La sala de juntas está lista para ustedes». «¿Quién es ella?», susurró Ana, pero yo no respondí. La sala de juntas era imponente. Una mesa de caoba que podía acomodar 20 personas, ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y paredes decoradas con reconocimientos empresariales que llevaban mi nombre. Pero lo que más impactó a mi familia fueron las fotografías enmarcadas que mostraban mi participación en eventos corporativos de alto nivel. «Siéntense», les ordené, y por primera vez en décadas obedecieron sin cuestionar. Isabela distribuyó carpetas frente a cada uno de ellos. «Estos documentos contienen información que consideramos pertinente para la discusión de hoy», explicó con la eficiencia que había perfeccionado durante años como mi asistente. «¿Qué es todo esto?», preguntó Miguel, hojeando nerviosamente los papeles. «Es la verdad», respondí, tomando mi lugar en la cabecera de la mesa. «Durante los últimos 30 años, ustedes han vivido creyendo una versión de la realidad que yo construí cuidadosamente. Hoy van a conocer los hechos reales». Abrí mi propia carpeta y comencé a leer en voz alta. Estado de cuenta bancario principal. Transferencias mensuales a la cuenta familiar por un total de 8 millones de pesos en los últimos 5 años. El silencio que siguió fue absoluto. Facturación de educación universitaria. Carlos Martínez, carrera de ingeniería, pagada íntegramente por Corporación Martínez S.A. Ana Martínez, carrera de arquitectura, financiada por Desarrollos Inmobiliarios Elena. Miguel Martínez, carrera de medicina, patrocinada por Suministros Médicos del Norte. Roberto se había puesto pálido. «Elena, ¿qué significa todo esto?». «Significa que las empresas que acabo de mencionar me pertenecen. Significa que durante 30 años he dirigido un conglomerado empresarial que emplea a más de 5.000 personas. Significa que mientras ustedes me trataban como una ama de casa ignorante, yo estaba tomando decisiones que afectaban la economía regional». Carlos se levantó bruscamente. «Esto es imposible. Si fuera cierto, lo habríamos sabido». «¿Lo habrían sabido?», repliqué con una calma que contrastaba con su agitación. «¿Cuándo? ¿Entre las burlas sobre mis supuestas fantasías empresariales? ¿O tal vez cuando me diagnosticaron deterioro cognitivo por mencionar mis actividades profesionales?» Isabela activó el proyector de la sala. En la pantalla apareció una fotografía mía, estrechando la mano del presidente de la nación en una ceremonia de reconocimiento empresarial.
Esta fotografía fue tomada hace 3 años, expliqué. Fue el día en que recibí el Premio Nacional de Empresarios Destacados. Ese mismo día, Ana, tú me dijiste que no fuera a recoger a tu hijo al colegio porque parecía poco presentable. Ana comenzó a llorar silenciosamente, pero yo continué sin piedad. La siguiente imagen muestra mi participación en el Foro Económico Internacional, dije mientras Isabela cambiaba la diapositiva. Estaba presentando un proyecto de inversión en infraestructura hospitalaria. Esa noche, Miguel, llegaste a casa quejándote de que tu madre no entendía nada sobre medicina moderna. Miguel se hundió en su silla, procesando la magnitud de la revelación. ¿Quieren saber por qué nunca se los dije? Continué, mi voz adquiriendo un tono más duro. Porque creí que me amarían por quien era por dentro, no por lo que poseía. Porque pensé que el amor verdadero no necesitaba impresionar con logros profesionales. Roberto encontró finalmente su voz. Elena, si esto es verdad, ¿por qué vivimos como clase media? ¿Por qué fingiste ser? ¿Fingí ser qué, Roberto? ¿Una mujer simple? ¿Una esposa complaciente? ¿Una madre sin ambiciones propias? La amargura que había reprimido durante décadas finalmente emergió. Porque quería que me amaran por mí misma, no por mi dinero. Porque había visto cómo la riqueza corrompe las relaciones. Porque creí que podía construir una familia auténtica, basada en amor genuino. Carlos se había quedado inmóvil, estudiando los documentos frente a él. Estos contratos, mi empresa, ¿tú has estado financiando mi negocio? No solo financiándolo, respondí. También proporcionándole las conexiones que lo hicieron posible. Cada cliente importante que has conseguido, cada contrato gubernamental que has firmado, cada oportunidad de crecimiento que has tenido, ha sido facilitada por mis empresas. Ana levantó la cabeza, sus ojos rojos por las lágrimas. ¿Los proyectos arquitectónicos también eran tuyos? Mis empresas constructoras te han contratado para diseñar más del 60% de los edificios en tu portafolio. Te convertiste en una arquitecta reconocida gracias a contratos que yo aprobé personalmente. Miguel se levantó tambaleándose. Mi consulta médica, el edificio donde trabajo, es mío, confirmé. El alquiler que pagas cubre aproximadamente el 20% de los costos reales. Los equipos médicos que consideras donaciones anónimas provienen de mis empresas de suministros hospitalarios. La realidad los golpeó como un maremoto. Cada éxito que habían celebrado, cada logro que habían atribuido a su talento individual, había sido orquestado por la mujer a quien habían menospreciado sistemáticamente. ¿Por qué ahora?, preguntó Roberto con voz quebrada. ¿Por qué nos revelas todo esto ahora? Porque hace 2 semanas, cuando Roberto estaba muriendo en ese hospital, ustedes sugirieron dejarlo morir porque la cirugía era demasiado costosa. Porque durante 30 años me han tratado como si fuera un mueble doméstico. Porque han planeado internarme en una residencia geriátrica por mostrar síntomas de inteligencia empresarial. Isabela distribuyó una nueva serie de documentos. Estos son los informes que ordenó investigar sobre sus actividades profesionales, anunció con frialdad profesional. ¿Qué informes?, preguntó Carlos con creciente alarma. Los que documentan sus actividades ilegales, respondí. Carlos, has estado desviando fondos de tu empresa porque creías que las garantías bancarias te protegerían indefinidamente. Ana, has aceptado sobornos de contratistas, confiando en que tu reputación familiar te mantendría segura. Miguel, has estado inflando facturas médicas, aprovechándote de pacientes vulnerables. El horror en sus rostros era completo. No solo habían descubierto que habían estado viviendo una mentira sobre quién era yo, también habían sido expuestos como los individuos moralmente corruptos que realmente eran. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Ana con voz temblorosa. Quiero que entiendan las consecuencias de sus acciones, respondí.
Durante la última semana, he estado retirando gradualmente todo el apoyo financiero que les he proporcionado. Las crisis que han estado enfrentando no son coincidencias. Son el resultado de vivir sin el subsidio que han recibido durante décadas. Roberto se aferró a la mesa para mantenerse erguido. ¿Vas a destruirnos por completo? No voy a destruirlos, aclaré. Voy a permitir que enfrenten la realidad de quiénes son sin mi dinero protegiéndolos. Voy a dejar que experimenten la vida que habrían tenido si realmente hubieran dependido solo de sus propios méritos. Carlos se levantó agresivamente. No puedes hacer esto. Somos tu familia. ¿Familia? Repliqué con una risa amarga. ¿La misma familia que me recomendó medicación psiquiátrica? ¿La que planeó internarme en una residencia? ¿La que me trató como empleada doméstica en mi propia casa? Pero somos tus hijos, suplicó Ana. Cometimos errores, pero seguimos siendo tus hijos. Sí, son mis hijos, confirmé. Y es hora de que aprendan a valorar a la madre que siempre tuvieron, pero que nunca reconocieron. Isabela se acercó a mí con un documento final. ¿Procede con la fase final? Miré a mi familia, destruida por revelaciones que habían construido con sus propias acciones durante 30 años. Sí, respondí. Es hora de que conozcan el precio real de haber subestimado a la mujer que los amó incondicionalmente. El documento que Isabela me entregó era el arma definitiva en mi arsenal. Mientras mi familia permanecía paralizada en sus asientos, observando cómo su mundo se desmoronaba con cada revelación, yo sostuve en mis manos el poder de decidir sus futuros inmediatos. Este documento, comencé, levantándolo para que todos pudieran verlo, es una orden judicial que he obtenido para congelar todas las cuentas bancarias que he estado alimentando durante décadas. También incluye la suspensión inmediata de todas las garantías empresariales que respaldan sus negocios. Carlos se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó. «No puedes hacer eso. Mis empleados, mis compromisos contractuales. Hay personas que dependen de mi empresa. Deberías haber pensado en esas personas antes de desviar fondos para gastos personales», repliqué sin inmutarme. «Los informes muestran que has estado utilizando dinero de nómina para pagar tus vacaciones de lujo». Ana se aferró al borde de la mesa como si fuera su salvavidas. «Mamá, por favor, si arruinas mi reputación profesional, nunca podré recuperarme. Los sobornos fueron errores de juicio, pero puedo cambiar». «¿Errores de juicio?», repetí con incredulidad. «Ana, aceptaste dinero de contratistas para modificar especificaciones de seguridad en edificios residenciales. Pusiste en peligro la vida de familias enteras por unos miles de pesos extra». Miguel intentó adoptar su tono médico profesional, pero su voz temblaba. «Como profesional de la salud, reconozco que he cometido faltas éticas, pero puedo hacer reparaciones, compensar a los pacientes afectados». «Miguel, inflaste facturas médicas de pacientes con cáncer terminal. Aprovechaste el dolor de familias desesperadas para enriquecerte. No existe reparación posible para esa clase de crueldad». Roberto, que había permanecido en silencio procesando la magnitud de las revelaciones, finalmente habló con voz ronca. «Elena, entiendo tu ira, pero somos una familia. Podemos reconstruir, podemos cambiar». «¿Familia?», lo interrumpí con una risa seca. «Roberto, durante 30 años me has presentado como tu esposa simple que no entiende de negocios. Has permitido que nuestros hijos me humillen sistemáticamente. Has construido tu identidad masculina sobre logros que no te pertenecían». Isabela distribuyó una nueva serie de documentos. «Estas son las notificaciones legales que se enviarán mañana por la mañana», anunció con eficiencia implacable. «Incluyen la revocación de licencias empresariales, la exposición pública de actividades fraudulentas y la transferencia de propiedades inmobiliarias». «¿Transferencia de propiedades?», preguntó Carlos con voz estrangulada. «La casa donde han vivido durante los últimos 15 años está registrada a mi nombre», expliqué. «La compré completamente con mi dinero.
aunque Roberto cree que la pagó con préstamos bancarios. Mañana recibirán una notificación de desalojo. Ana comenzó a hiperventilar. No tienes derecho... No puedes dejarnos sin hogar. ¿Derecho? Repliqué con frialdad. Como el derecho que ustedes se tomaron para planificar mi internamiento en una residencia geriátrica. O el derecho que se tomaron para difundir rumores sobre mi supuesta demencia entre los vecinos. Roberto se levantó trabajosamente, aún débil por su cirugía reciente. Elena, sé que hemos cometido errores terribles, pero esto va más allá de cualquier castigo justificable. Nos estás destruyendo completamente. No los estoy destruyendo, corregí. Estoy removiendo la red de protección artificial que construí alrededor de ustedes. Por primera vez en 30 años, van a enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones y acciones. Miguel se dirigió hacia la puerta en pánico. Tengo que advertir a mis pacientes. Tengo que cerrar la consulta ordenadamente. Ya es demasiado tarde para eso. Lo detuvo Isabela. Los colegios profesionales médicos han sido notificados sobre las irregularidades en su facturación. Su licencia médica está siendo revisada por un comité disciplinario. ¡Esto es venganza!, gritó Carlos. Estás destruyendo a tu propia familia por despecho. ¿Despecho? Me puse de pie, dejando que toda la autoridad empresarial que había reprimido durante décadas finalmente emergiera. Carlos, esto es justicia. Durante 30 años ustedes han vivido como parásitos, alimentándose de mi éxito mientras me trataban como si fuera invisible. Ana intentó un último recurso emocional. Somos tus hijos. Nos diste la vida. ¿Eso no significa nada para ti? Significa todo. Respondí con una calma que la aterrorizó más que cualquier grito. Es precisamente porque son mis hijos que esto es necesario. Los crié mal. Les permití desarrollar un sentido de superioridad basado en mentiras. Les enseñé que podían tratar mal a las personas que los amaban sin enfrentar consecuencias. Roberto se acercó a mí con desesperación. Elena, por favor. Podemos ir a terapia familiar. Podemos trabajar en nuestros problemas. Podemos. Roberto, hace 3 días me preguntaste si necesitaba ayuda psicológica porque mencioné una reunión empresarial. Hace una semana, cuando estabas muriendo, nuestros hijos sugirieron dejarte morir porque la cirugía era demasiado costosa. ¿Realmente crees que la terapia puede arreglar 30 años de desprecio sistemático? Isabela me entregó el documento final. ¿Procede con la fase de exposición pública? Miré el papel en mis manos. Era una declaración preparada para los medios de comunicación, detallando las actividades corruptas de mis hijos y exponiendo la hipocresía de una familia que había vivido de riquezas secretas mientras menospreciaban a su fuente. La conferencia de prensa está programada para mañana a las 10 de la mañana, continuó Isabela. Los principales medios económicos y de investigación han confirmado asistencia. También hemos preparado documentación para las autoridades fiscales y los colegios profesionales correspondientes. El horror en los rostros de mi familia era absoluto. No solo iban a perder su estabilidad financiera y sus propiedades, iban a ser expuestos públicamente como los individuos corruptos que realmente eran. «Mamá, por favor», suplicó Miguel. «Si haces esto público, nunca podremos recuperarnos. Nuestras carreras, nuestras reputaciones, todo estará perdido para siempre». ¿Y mi reputación?, repliqué. ¿Mi dignidad? Los 30 años de mi vida que sacrifiqué para mantenerlos cómodos mientras me trataban como basura. Carlos se arrodilló frente a mí, algo que nunca había hecho en su vida adulta. Te suplicamos perdón. Reconocemos nuestros errores, pero por favor, no destruyas nuestras vidas completamente. No estoy destruyendo sus vidas, aclaré por última vez. Estoy permitiendo que enfrenten la verdad sobre quiénes son realmente cuando no tienen mi dinero protegiéndolos de sus propias decisiones. Ana se levantó tambaleándose. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué quieres de nosotros para detener esto?
La pregunta que había estado esperando durante 30 años finalmente había llegado. Pero la respuesta ya no era lo que habría sido años atrás. Quiero que aprendan a vivir con las consecuencias de sus acciones, respondí. Quiero que entiendan lo que significa ganarse el respeto, en lugar de exigirlo. Quiero que descubran quiénes son realmente cuando no tienen privilegios artificiales protegiéndolos. Roberto se acercó una última vez. Elena, ¿hay algo, cualquier cosa, que podamos hacer para ganar tu perdón? Miré a mi familia, destruida por revelaciones que habían construido con sus propias manos durante décadas de desprecio y abuso emocional. El perdón, dije finalmente, es algo que tendrán que ganarse. Pero primero, necesitan aprender a respetarse a sí mismos lo suficiente para respetar a otros. Isabela se acercó con el teléfono. Los medios están listos para la conferencia. ¿Confirmo para mañana? Miré una última vez a mi familia, temblando frente al abismo que habían creado con sus propias acciones. Confirma, respondí. Es hora de que el mundo conozca la verdad completa. La tormenta que se avecinaba sería devastadora. Pero después de 30 años de vivir como sombra de mí misma, finalmente estaba lista para brillar con la luz que siempre había tenido, sin importar a quién cegara en el proceso. La conferencia de prensa nunca llegó a realizarse. Esa misma noche, mientras yo finalizaba los preparativos para exponer públicamente 3 décadas de engaños familiares, algo inesperado sucedió que cambiaría el curso final de esta historia para siempre. Roberto apareció en la puerta de mi oficina corporativa a las 11 de la noche. No había usado las llaves de casa porque ya no las tenía. Había cambiado todas las cerraduras esa tarde. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y quebrantamiento que no había visto jamás. Vine a entregarme, anunció sin preámbulos. No a suplicarte que cambies de decisión, sino a asumir la responsabilidad completa por lo que te hemos hecho. Me recosté en mi silla ejecutiva, estudiando al hombre con quien había compartido 30 años de matrimonio. ¿Y qué crees que has hecho exactamente, Roberto? Te robé la vida, respondió con una honestidad brutal que me desarmó. No dinero, aunque también eso. Te robé la oportunidad de ser reconocida por quien realmente eres. Te robé la dignidad, el respeto, la admiración que merecías. Te convertí en una sombra de ti misma y permití que nuestros hijos hicieran lo mismo. Se sentó frente a mi escritorio sin permiso. Algo que el Roberto sumiso de años anteriores nunca habría hecho. Pero lo peor de todo es que me robé a mí mismo la oportunidad de admirar genuinamente a la mujer extraordinaria con quien me casé. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Durante 30 años había esperado este reconocimiento, pero ahora que llegaba, descubrí que ya no me importaba tanto como antes. ¿Por qué ahora, Roberto? ¿Por qué esta revelación llega precisamente cuando estoy a punto de destruir todo lo que conoces? Porque durante estos días, mientras procesaba todo lo que descubrí sobre ti, me di cuenta de algo terrible. Nunca te amé realmente. Amé la idea de una esposa que me hiciera sentir superior. Amé la comodidad que me proporcionabas sin exigir reconocimiento. Amé la versión mutilada de ti que yo mismo ayudé a crear. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada. Esta tarde fui a casa de cada uno de nuestros hijos. Les dije exactamente lo que acabo de decirte a ti. Les expliqué que habíamos destruido a la mujer más extraordinaria que conoceríamos jamás por nuestra propia inseguridad. ¿Y cómo reaccionaron? Carlos se encerró en su habitación y no me dirigió la palabra. Ana lloró durante 2 horas, pero no de autocompasión. Lloró de horror genuino al comprender la magnitud de lo que te habíamos hecho. Miguel dijo que prefería perder su licencia médica antes que seguir viviendo sabiendo que había tratado así a su propia madre. Roberto regresó a su asiento y me miró directamente a los ojos por primera vez en décadas. Elena, no vengo a pedirte perdón porque sé que no lo merezco.
Vengo a decirte que tienes razón en todo lo que planeas hacer. Merecemos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. La conversación tomó un rumbo que no había anticipado. Pero también vengo a hacerte una pregunta que debí haberte hecho hace 30 años. ¿Quién eres realmente? No la empresaria exitosa, no la mujer poderosa, sino la persona que hay detrás de todos esos logros. Era una pregunta que no había considerado en mucho tiempo. Durante décadas había definido mi identidad en relación a mi familia. La madre sacrificada, la esposa complaciente, la mujer invisible. Luego había encontrado refugio en mi identidad empresarial. La ejecutiva exitosa, la líder respetada, la mujer poderosa. No lo sé, admití finalmente. Hace tanto tiempo que interpreto papeles para complacer a otros que no estoy segura de recordar quién soy cuando no tengo que impresionar a nadie. Roberto asintió con comprensión dolorosa. Eso es exactamente lo que te robamos. No solo el reconocimiento por tus logros, sino la oportunidad de ser auténtica contigo misma. En ese momento, Isabela entró a la oficina con una expresión preocupada. Disculpe la interrupción, pero sus hijos están en el lobby. Dicen que necesitan hablar con usted urgentemente. Miré a Roberto con sorpresa. ¿Los contactaste? No, esto es decisión de ellos. Decidí recibirlos, aunque por primera vez en 30 años sería bajo mis términos, en mi territorio, con mi autoridad claramente establecida. Cuando Carlos, Ana y Miguel entraron a mi oficina, pude ver que habían pasado las últimas horas confrontando realidades que habían evitado durante décadas. Sus rostros mostraban el tipo de maduración forzada que solo viene con la comprensión genuina de errores imperdonables. «Mamá», comenzó Ana con voz temblorosa, «venimos a hacer algo que deberíamos haber hecho hace años. Venimos a conocerte realmente, no a suplicarte perdón», aclaró Carlos. «No a negociar para reducir las consecuencias, sino a preguntarte quién eres cuando no tienes que cuidarnos, protegernos o tolerarnos». Miguel se acercó al escritorio. «Como médico, he visto muchas familias enfrentar crisis, pero nunca había visto una familia que hubiera estado tan ciega ante la realidad durante tanto tiempo. ¿Qué quieren saber?», les pregunté, genuinamente curiosa sobre esta nueva actitud. «Todo», respondió Ana. «Queremos saber sobre tus empresas, tus logros, tus sueños, tus frustraciones. Queremos saber quién eres cuando no tienes que fingir ser menos de lo que realmente eres». Durante las siguientes 3 horas, por primera vez en 30 años, hablé con mi familia sobre mi vida real. Les conté sobre las decisiones empresariales difíciles, sobre los desafíos de liderar en un mundo dominado por hombres, sobre las satisfacciones de crear empleos y contribuir al desarrollo económico. Pero también les hablé sobre la soledad de mantener una doble vida, sobre el dolor de ser menospreciada por las personas que más amaba, sobre la amargura que se había acumulado durante décadas de sacrificio no reconocido. «¿Alguna vez fuiste feliz?», preguntó Miguel. «Era feliz en el trabajo», admití. «Era feliz cuando tomaba decisiones importantes, cuando resolvía problemas complejos, cuando veía crecer mis empresas. Pero llegaba a casa y tenía que esconder esa felicidad porque ustedes no podían concebirla». «¿Y con nosotros?», preguntó Carlos. «¿Alguna vez fuiste feliz siendo nuestra madre?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. Amaba ser su madre, pero odiaba la versión de madre que sentí que tenía que ser para conservar su amor. Roberto se levantó lentamente. «Elena, hay algo que necesitas saber. La conferencia de prensa de mañana. Creemos que deberías proceder con ella». «¿Qué?», pregunté sorprendida. «Necesitamos enfrentar las consecuencias públicas de nuestras acciones», explicó Ana. «No solo por justicia, sino porque es la única manera de que comencemos realmente de cero». Carlos asintió. «Hemos vivido 30 años beneficiándonos de mentiras. Es hora de que el mundo sepa la verdad, sin importar cuán humillante sea para nosotros».
Miguel se acercó más. Pero también queremos pedirte algo. Después de que enfrentes las consecuencias que mereces, después de que reconstruyas tu vida sin la carga de cuidarnos, ¿estarías dispuesta a enseñarnos a ser las personas que deberíamos haber sido desde el principio? Era una petición que no había anticipado. Durante meses había planeado la destrucción completa de mi familia, como venganza por 30 años de humillación. Pero ahora, viendo por primera vez arrepentimiento genuino en lugar de autocompasión, comencé a considerar una posibilidad diferente. ¿Están preparados para ganarse mi respeto?, les pregunté. ¿Para trabajar durante años reconstruyendo no solo sus carreras, sino su carácter? ¿Para aceptar que tal vez nunca recuperen completamente mi confianza? Sí, respondieron al unísono. Y por primera vez en 30 años, creí que hablaban en serio. Esa noche cancelé la conferencia de prensa, pero no para protegerlos, sino porque había encontrado algo más poderoso que la venganza: la posibilidad de una transformación genuina. Han pasado 2 años desde aquella revelación. Roberto trabaja ahora como empleado junior en una de mis empresas, ganándose lentamente el derecho a conocer a la mujer con quien estuvo casado, sin reconocerla jamás. Carlos perdió su empresa corrupta, pero está construyendo una nueva basada en principios éticos. Ana trabaja como arquitecta independiente, sin las conexiones familiares que antes la protegían. Miguel ejerce medicina en una clínica pública, reparando lentamente el daño moral que causó a pacientes vulnerables. Y yo, por primera vez en 30 años, soy simplemente Elena Martínez, no la madre sacrificada, no la esposa invisible, no la empresaria secreta, solo una mujer que finalmente aprendió que el amor auténtico nunca requiere el sacrificio de la propia identidad. Mi familia está aprendiendo a conocerme, y yo estoy aprendiendo a conocerlos sin la distorsión de 30 años de mentiras. Es un proceso lento, doloroso, pero genuino, porque descubrí que la venganza puede destruir, pero solo la verdad puede verdaderamente libertar.